Muy buenas noches, amigos de Entre Amigos. Como siempre, aquí hoy día jueves, 9 de la noche, junto con Max Bromberg, que me acompaña en la conducción. Y hoy día tenemos, como mencionó Max ayer, un invitado muy especial, Luchito Alaiza. Buenas noches, Max. ¿Cómo estás? Cuatro tíos, o sea, bueno, un papá y tres tíos que han corrido, o sea que ya el combustible corría por tus venas, pero no siempre, ¿no? Un hijo realmente sigue lo que saben los demás. ¿Cómo así te gustó el automovilismo, Luchito? Y además, buenas noches. Qué tal Max? ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? Gracias por la invitación a este nuevo programa Entre Amigos. Bueno, lo de los autos, pues ya hiciste un preámbulo, ¿no? Es algo que ha venido de mi familia toda la vida. Eh, Mi papá empieza a correr a los 28 años, yo todavía no había nacido, y con él lo siguen primero dos hermanos, o sea, los dos hermanos consecutivos que tiene, que se le lleva 1 y 2 años. eh, Formaron parte del equipo Datsun, De ¿no? maquinarias, entonces. Compitieron con maquinarias, ¿no? Eran, o sea, de Datsun, Nissan, ¿no? Y se peleaba contra Toyota, ¿no? Entonces era la rivalidad de la época en los ochentas. Y entonces yo he crecido, o sea, yo he nacido en el 85 y cuando yo ya he empezado a mirar o a darme cuenta un poco más de las carreras en las que corría mi papá, me da cuenta pues que tenía un papá que peleaba en la punta de las carreras más importantes, ¿no? Entonces los Caminos Ajá. del Inca pues era una carrera, eh, bueno, era parte del evento anual en la casa, este, y siempre era habitual pues ver un papá ganador, ¿no? Por ahí se Ujú. iba al rally de Cieneguilla o al rally de Las Flores o de Cañete y siempre era pues esperar de que él pueda ganar o quedar entre los primeros. Y eso es lo que me empezó a gustar de las carreras. Entonces cuando yo he Claro. cumplido ya 8 años, 7, 8 años, por ahí que ya podía yo ir acompañando a los auxilios mecánicos o a los amigos de mi papá que iban a ver la carrera, ya pues yo me zampaba ahí, pues como un niño ya grande, Ajá. y ahí empezaba ya a conocer en qué consistía una carrera, ¿no? Desde lo que era despertarse temprano, ir a una ruta que no sabías dónde estabas, pararte en un cerro, esperar horas. Y en verdad tengo recuerdos muy borrosos de esa época. Me acuerdo de muy pocas carreras, o sea, de momentos muy puntuales de haber estado en un cerro viendo cómo pasaban los autos sin mayor información. O sea, era como que, ahí vienen los carros y eventualmente uno de esos será mi papá, ¿no? Si es que no se quedó botado por él. O sea, Ajá. era parte de la aventura de la carrera, ¿no? Y ya después mi papá me empezó a llevar a viajes ya con él, a viajes en carretera, en el auto, y siempre me decía que me iba a meter a correr karts, porque en paralelo, el mono Orlandini, que tiene mi edad, ya hacía karts desde niño. Entonces, la idea era un poco hacer el paralelo, ¿no? Mi papá ha sido rival de Raúl Orlandini, entonces los dos hijos de la misma edad, pues un poco que era interesante que puedan seguir esa rivalidad. Y que es una rivalidad que hasta ahora no se ha dado, porque hemos estado siempre en categorías diferentes. Pero, pero yo me demoro en entrar a los karts. De hecho, empiezo siendo copiloto ya a los 16, que era la edad mínima para subirse a un auto de rally. Ajá. Y estamos hablando de 16 años. O sea, yo me he pasado ya más de la mitad de mi vida, ahora tengo 34, me he pasado más de la mitad de mi vida, pues, Subí un auto. con licencia, ¿no? Ujú. De piloto, de copiloto. Entonces, eh, Comenzaste para con mí, licencia C, no de yo acompañante, empecé que se llamaba en ese con la entonces. de acompañante, o sea, con la de Así es. copiloto. Eso fue el 2002, una carrera en Huancayo, que fue justo en Fiestas Patrias, 28 de julio. Justo el otro día vi que Andy Ledger subió una foto de esa carrera pucha, esa había sido mi carrera de debut, ¿no? Una carrera larguísima, aparte, en un solo día de carrera corrimos creo que 4 o 5 escenarios diferentes, ¿no? Es algo que ahora ya casi no se ve. Y, y era la experiencia de estar en el auto de carrera, ¿no?
antes cuando yo era niño, por ahí subirme al Silvia, ¿no? Al Nissan Silvia, mi papá, yo ni siquiera veía por encima del tablero, simplemente era escuchar este carro que hacía una bulla descomunal, eh, y la emoción, pues, de estar en el auto que aceleraba y hacía bulla, ¿no? Hoy día Ujú. ya para mí eso es, pues, es el El pan de despertador de todos todos los los días. días, o sea, sí, ya es algo muy natural. Pero sí, ese es un poco el recuerdo que tengo, porque la verdad que yo empiezo desde muy chico, desde el colegio, ya a subirme en el auto de carrera y a tomar esto como parte de mi vida, ¿no? Sí, pero además Luchito, tienes tenemos, otra, sí, perdón, Max, tenemos en sí, pantalla compartiendo de tu muro Camino Ajá, del Inca 2014, paso por Vilcashuamán. ¿Qué nos sí. puedes comentar? La gente lo está viendo en pantalla en este momento. Sí, el 2014 fue el año que estrenamos el GT86. Ese año lo armamos desde febrero, marzo. Lo habíamos estrenado en un rally en Lunahuaná, un rally de asfalto con IF en el mes de julio. Y luego lo hicimos correr caminos del Inca, o sea, no tenía muchas horas de prueba. Coincidentemente ese año acabamos segundos en la general, a menos de media hora de José Luis Tomasini, y eso que la última etapa regalamos tiempo cualquier cantidad. O sea, bueno, él también, ¿no? Pero podría haberse dado la circunstancia de haber ganado la general ese año con un carro de estreno casi de tienda y con 200 caballos al motor, ni siquiera a la rueda, ¿no? Entonces fue un año, en verdad, que empezamos una relación también con la marca Toyota, con el proyecto de hacer el GT86. Y este video que subí es bien interesante porque fue el segundo año consecutivo que corríamos una ruta alterna a la bajada de Ocros, o en este caso era la subida de Ocros hacia Ayacucho, ¿no? Porque había estado en obras el 2012 y el 2013 ya era asfalto. Entonces se buscó una ruta alternativa para ir desde el río Pampas, desde el puente Pampas hacia el Abra Tocto en Ayacucho, y apareció esta ruta de Vilcashuamán, que era bien larga, era angosta, complicada, bien trabada, y el año anterior lo habíamos corrido en el Corolla tracción posterior y ahora lo estábamos corriendo en el GT86. Entonces eran casi 2 horas y ya llegabas a Labra ya deshidratado, muerto, porque en verdad era una ruta bien desgastante al mediodía. Así que se me ocurrió compartirlo para que mucha gente, justamente de la zona, que siempre ha querido recordar cómo fue el paso de Caminos del Inca por Vilcashuamán, pueda disfrutarlo, ¿no? tú has vivido la época donde el automovilismo en los pueblos te recibían pues con banderolas y había grandes fiestas. Además, yo deduzco también de que tu afición tiene que ver indirectamente porque tu papá cuando se corría ahí en la zona de Cañete solía a veces poner unos chanchitos en la chacra y sí, y uno, digamos, perdonen que insiste en eso, pero éramos distintos, ¿no? O sea, la camaradería que había era distinta. La amistad, o sea, compartías con la familia estos eventos deportivos, ¿no? Y había, no lo que hay ahora, que hay escuderías, entonces hay un grupo, lógicamente hay una legión de gente que te sigue porque ya no son los pocos mecánicos, ahora tienes mucho más gente. Entonces se hacen grupos independientes. Antes todo era una fiesta, ¿no? Y eso es parte de lo que tú has vivido y además que lo llevas en la sangre, porque tú te comportas igual. Sí, pues, lo que pasa es que yo creo que el automovilismo sobre finales de los años 90 es que empieza ya a volverse algo más profesional, en el sentido Ujú. de, es más, habían algunos pilotos a los que les llamaban los pro, que eran los que, los Los que pros. andaban bien uniformados, con sus logos y todo, pero es la manera correcta de poder llevar a cabo un deporte como este, ¿no? O sea, a través del Ujú. patrocinio, de ser no el profesional del que vive de esto, sino por lo menos un profesional en cuanto a tu actitud y tu compromiso con el deporte, ¿no? Antes de eso, era pues evidentemente un deporte más amateur, ¿no? Amateur no significa que haya sido pues de mediocre o de mal nivel, sino amateur era pues la forma como se llevaba el deporte, o sea, con reglas muy llevadas hacia la buena fe de los competidores, eh, con mucha improvisación propia de que no tienes pues compromisos con grandes marcas, no grandes cosas, o sea,
era otro ambiente el que se vivía en el automovilismo, que a mí me hubiera Entonces, gustado agarrarlo un poco en la época de piloto, porque sí, yo soy consciente que había mucha amistad, era como que no tenías compromiso con nadie, era simplemente ir a correr por diversión, era, era, era muy recreacional, y eso lo hacía un ambiente pues muy alegre, muy de hermanos, hasta que, bueno, como en todo, empieza a elevarse mucho el nivel competitivo, empiezan a elevar los gastos, hay que ya amarrarse con marcas, ya ahora tú no puedes perder porque tienes el riesgo de perder tu auspicio, entonces la competitividad misma empieza a formar un perfil más egoísta en cuanto a los pilotos, que cada uno quiere defender su lado, y es natural, es parte de la competencia, ¿no? pero lo que pasa es que también lo que tú dices es cierto, pero hay una parte que quizá no tomó conciencia muchas personas, porque eso ya pasó a la historia, y que era que habían más marcas involucradas por amistad, no necesariamente por un aporte económico, llámese un Alfa Romeo, llámese un Truk de una época. Entonces, se hacían por marcas, representabas una marca porque te gustaba la marca, porque vivías la marca. Yo lo he visto en la época cuando nació el CAS, por los años 50 y tantos, ¿no? Después mi vecino fue Jacques Derrida, el presidente del CAS, donde corrían los True, los Alan, en fin, Sí, muchas de esas marcas y había eso. O sea, te gustaba la marca, el famoso comentatore que había todos los Alfa Romeo. Entonces, se hablaba de la marca. Los periódicos, como estaban patrocinados también de alguna forma, había cierto auspicio, las marcas te hacían llevar esta familia porque te vestías, además, con cosas que representaban a la marca, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el marketing aparte ha cambiado mucho en su forma de Así enseñar es. cosas, ¿no? Am, pero, pero bueno, mi papá me Mira, cuenta cómo era su experiencia con los auspiciadores, que él nunca manejó tanto el tema de auspicios, él siempre corrió con lo que podía gastar de la suya, entonces era la manera de afrontar el deporte, era como que ya, ¿cuánto me está costando esto? Y bueno, es mi vacilón, ¿no? ujú. Pero me cuenta pues cuando a veces antes de una carrera lo llamaba un amigo suyo que representaba en ese momento, era distribuidor pues de una marca X, ¿no? Y le dice, oye, ya, pues te auspicio, ¿no? Y ya, y ni siquiera preguntabas de cuánto es el auspicio, a veces ponías el sticker y no firmabas un contrato, no había nada de por medio, y al final de Claro. la carrera pues te mandaban tu Ajá. paquete de cervezas, pues no sé, algo así, ¿no? Ajá. Y tu papá le Entonces, decía a tu mamá que todo estaba pagado por el auspicio, sí, claro, había un que poco no se precio, ¿no? preocupara. ¿Eh? ¿No? Entonces, hoy día pues a mí no se me ocurre pues cerrar con un auspiciador que me va a dar en canje pues una cajita de productos, porque no pagas lo que Así te es. cuesta correr hoy día. Y también es cierto que antes el automovilismo era mucho más económico comparado a lo que es hoy día, ¿no? Porque la tecnología de los autos ha encarecido mucho el deporte, ¿no? Antes tú corrías con un auto de punta que era pues un Nissan Silvia, ¿no? Ujú. Era mucho más barato que mantener que un Hachiroku con electrónica. O Así sea, es. y con eso podías pelear los caminos del Inca, ¿no? A mí me hubiera pues, pucha, encantado pues haber agarrado esta época en que sí podías eh, llegar a ese nivel de, de competir en la punta sin que pues te tengas que estar endeudando por los próximos 2 años, ¿no? Entonces, he hecho un poco de recuento de las etapas, cómo han ido yendo. Pero si nos vamos a qué es lo que enlaza todo esto, es justamente los medios, ¿no? Yo cuando corríamos con Telex, los resultados salían por Telex, Ajá. después todo era por radio, dependías de los periódicos, el comercio te sacaba a las páginas del medio a doble hoja, te sacaban las carreras, la gente leía, la gente más. Hoy Habían día, crónicas. claro, o sea, y salieron varias revistas, As Deportivo, en fin, varias revistas que se hicieron, y esa era la forma en que se trabajaba el deporte. Pero ya la comunicación ha llevado que hoy día tienes que comunicarte, porque también te lo exige la afición, te lo exigen las marcas. Entonces, eso ha revolucionado. Entonces, por eso viene la independencia, porque todo el mundo se pelea de cuántos likes tiene, y cuántas entradas tiene, y cuántas personas te ven, y te registran en función a eso. Y ahora estamos en una época de redes sociales donde ya no competimos contra el alcance que puedan tener otros pilotos, ¿no? Ahora incluso tenemos que competir contra esta nueva tendencia de lo que le llaman los influencers, ¿no? Que
terminan siendo representantes de una marca por la 20ª parte de dinero de lo que necesita un deportista de verdad, ¿no? Así Pues, es. o sea, y al final tienes que hacer los mismos contenidos, tienes que salir haciendo mensajes pues, motivacionales, entretenidos, payasadas, porque, como te digo, o sea, las áreas de marketing son las que aprueban el patrocinio y no sé pues cómo será en Europa, pero acá la cultura del auspicio deportivo no está No bien está entendida arraigada. todavía, no, no, o No, sea, sí, sí, sí. ¿Cómo entras tú al kartismo, ¿no? Que sí. había sido copiloto, y dejas el kartismo por el automovilismo? ¿Qué Te hubo? cuento, ¿Qué sensación hubo? sí. A ver, ¿por qué entro yo a los karts? Porque en el año 2004, a finales del 2004 ganamos los Caminos del Inca con mi papá. Y, y yo ya, saco brevete, porque ya cumplí mayoría de edad, saco brevete. Yo ya tenía brevete un año. Ya. Y a finales de ese año me pongo a probar el Subaru Legacy que él tenía. Lo tenía Ujú. tirado, ahora lo tiene Bernardo Bravo. Y lo tenía acá guardado en la chacra. Entonces yo venía a la chacra a chivatear con el auto. Y aprendí Te a robabas manejar. el auto, sí me acuerdo. Te Y aprendí, levantabas tierra como loco. no olvídate, pero me autorizaron, ¿ya? Cuestión que antes de Año Nuevo, esa semana entre Navidad y Año Nuevo, que uno nunca hace nada, eh, me vine a Cañete y me fui acá arriba al basural de Cañete, porque habían pues los caminos que dejan los camiones, y ahí me puse a practicar ya con curvas, tirando el auto y todo. Yo tenía 18 años, o 19 tenía. Y y en eso al año siguiente pasa Año Nuevo y ahí nomás creo que a la segunda semana ya venía el primer Super Prime de Asia. Ese año fue el último año que hubo el campeonato Super Prime en Asia, en el Ujú. circuito del Boulevard. Y mi papá me dice, oye, ¿quieres correr ahí? Claro, peleo. No. Me dice, no, No va a no ser. vayas, no vayas a volcar el auto nomás. Y entonces fui ese fin de semana. Ah, no, perdón. Yo había ido ya por ahí entre esos días, porque uno podía simplemente entrar. Creo que llamabas a Riflo y entrabas. Así es. Y entré a girar en el Super Prime. De cualquier manera, o sea, un manejo agresivo, desordenado, pero obviamente era pues querer ir rápido como del lugar, ¿no? Como decía Dazo, un mono con metralleta. Y efectivamente, pues corrí la primera fecha desordenado, pero sin hacer nada, sin tener accidentes. Peligroso. Luego corro la segunda fecha, que ya no voy con mi papá de copiloto, sino llevo un amigo mío, ¿ya? Y ahí sí, pues, no tenía control de nada, o sea, era yo Era tu tratando carro. de, ya era yo, sí, ya era yo, y yo sé, y así nomás. Y tuve despistes en todas las tandas, pues. Mm. Cada despiste era una llanta cortada, ¿no? Entonces, porque te terminabas montado en el lomo. Y ahí fue que llevo curso de rally con el gordodazo y la siguiente fecha corro con IF y nos volcamos. Y la Lo siguiente fecha, bautizaste. sí, y la siguiente fecha, que ya fue la última, cambiamos de carro, corro en el Impresa, mi papá tenía una Impresa que se había armado, que era mucho más fácil de manejar porque tenía caña corta. Entonces era más parecido al simulador. Ahora después sí que podemos Ujú. ver el simulador. Porque era más el feeling del timón corto. Entonces ganamos la categoría promocional. Se abrió una categoría promocional, corrimos con IF y bueno, ganamos. Pero Eddie Capamayan, que en paz descanse Eddie, Ah, le claro. comentó a mi papá que por qué yo no me metía a hacer karts, porque el kart me iba a enseñar un montón, a pesar de que yo ya tenía pues 19 años, ¿no? Eddie metía a todo el mundo al kartismo. ¡Qué bárbaro! Tenía dos hijos que Entonces, corrían, pues. no, sí, entonces él me contacta con Orlando Mendoza, que tenía por ahí un kart tirado por ahí. Y fui, me probé la butaca un día de la semana y el fin de semana ya estaba subido en el kart girando. Y me metí, ya el campeonato había arrancado, en la primera fecha me meto a la segunda, en una categoría que era Yamaha 100 promocional, que Ujú. promocional lo tuvo la primera fecha porque después ya todo el mundo comenzó a ponerse las pilas. Y corrí 2 fechas del torneo de apertura y tuve buenos resultados, pero también típica, ¿no? Empiezas con mucha agresividad y te das cuenta que esa no es la manera, ¿no? Entonces comienzas a chocarte con todos,
hasta que Así era empecé esa a tirar un categoría. poco para... ¿Ah? ¿Te Así era acuerdas? esa categoría. Así éramos, todos empezábamos con el pie a fondo, como si estuviéramos en carro de alquiler. Yo nunca me había subido a un carro de carrera, nunca en mi vida, ese fue el primer año. Me acuerdo que al final de la recta de Santa Rosa, en unas prácticas, se me rompe el pin del cable de pedal de freno. Ya. Y al final felizmente tenía algo de nociones de rally, porque acabé pasando en la tierra entre el poste y de luz del Ya. cartódromo y una piedra o el cerro, no me acuerdo qué era. Y, y luego corro una carrera que era, bueno, corro las 2 horas del abuelo, un desastre también esa carrera, me puse a mover la aguja y terminé con Ah, 200 caballos en el motor, pero amarrado y derretido a más no poder. Y pues, empecé a mover la aguja y dije, eso, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¡Prá! chao motor. Motor. Y después corro una carrera que fue en el centro de Lima, era la Copa Alcalde de Lima, que es el mismo día que fallece César Vera. Pues nosotros corrimos en la mañana Ya. y en la tarde pues, es la carrera de autos y ahí es donde César tiene el accidente. Arma Y el después circuito, sí. y después corro la última, el torneo clausura, que son 3 carreras, y acabé en el podio en las 3, una la gano y gano el campeonato, y en el acumulado del año quedo segundo, ¿no? Entonces, porque, bueno, también había muchos pilotos que no habían estado todas las fechas, ¿no? Entonces, un poco por regularidad quedé segundo. Y bacán, porque fue un primer año donde logré resultados que no me hubiera imaginado y aprendí mucho sobre lo que era el manejo ordenado, llevar bien el timón, dónde frenas, dónde aceleras, conceptos de carrera en circuito, conceptos de tensión, de estar bajo presión, o sea, aprendes un montón. Y luego salgo del kartismo, Y porque, a frenar sobre todo. claro, no, por eso aprendes a encontrar los límites, ¿no? Yo nunca fui en los karts de meterme en muchos trompos. Sí, sí había gente que de repente con experiencia te la encontrabas tirándose trompos, pero no sé, a lo mejor ya tenía un poco más de sensación entrenada con el hecho de haber estado en un auto en la tierra. Pero el kart me ayudó un montón. Y al final de ese año ya habíamos comprado el Corolita, un Toyota Corolla G6, tracción delantera. Y corro las 6 horas de Tacna con Gianni Galetti. Y también igualito, girábamos, girábamos, girábamos y cuando acabaron las 6 horas, segundos en la categoría atrás de Kobayashi. Atrás de Kobayashi como a 90 vueltas, pero atrás de Kobayashi. Entonces, fue un buen año ese año deportivamente hablando. Y ya el siguiente año, ya teniendo el auto de rally, me dedico solamente a correr rally, ¿no? Porque ya no podía estar pues manteniendo Las dos dos. actividades. O sea, te jaló Luchito, más, digamos, Luchito, el automovilismo. te mandan Sí, un saludo muy cariñoso desde Huancayo, José Jesús Alberto Alonso Tapia. Un un abrazo muy saludo para cariñoso Jesús. para El año pasado hemos Luchito corrido Laiza. juntos. Sí, lo que pasa es que lo mío siempre estuvo enfocado a estar en el auto, ¿no? El kart valió la pena, estuvo bacán, pero como te digo, ya la última fecha de kartismo, ya fue o sea, la primera carrera me costó $200, la última ya salió como $1.500, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenías que llegar, las llantas nuevas para entrenar, las llantas nuevas para la carrera, el pistón, el carburador nuevo, o sea, ya, saqué, un poco más se había comprado un kart, ¿no? Pero era porque empiezas a ponerte ya muy competitivo y dices, oye, si voy a gastar esto en los karts y tengo el auto parado, mejor me voy a correr en el auto. Pero Entonces, tu mensaje me parece buenísimo porque muchas veces lo decimos nosotros y la gente no nos ve por edad, bueno, César se ha corrido hasta hace muy poco o hasta ahora todavía sigue practicando, pero que lo digas tú, ¿no? Es bien importante porque dices lo que es la esencia del kartismo, que te sí, enseña muchísimo a poner un carro, una puesta a punto, la sensibilidad del piloto. Ahí es bien importante. Que no lo tienes en un auto. En un auto tienes un volumen distinto que juegas con el centro de gravedad y donde te pones, pero el kartismo no tiene, además te hace muy sensible. Tú percibes Y se cuela. cuando tu maniobra está mal hecha, cuando frenas mal, te sientes incómodo porque el carro, sientes una sensación distinta a lo que tú quieres. Y es porque has metido la pata en algo. sí, no, aparte es enteramente, es la disciplina de automovilismo que más demanda al cuerpo, porque Físicamente. no tienes amortiguadores. Así es. Entonces, tú, Tú tú eres la manejas con suspensión. toda la vibración y con toda la tensión del kart, prácticamente tienes que hacerlo doblar con todo tu cuerpo.
como si estuvieras pues en una moto, una cuatrimoto. O sea, tienes que tú mismo que balancearte para compensar la fuerza G que te genera el kart. A pesar de que la butaca pues te tiene bien agarrado, pero las manos, los dedos, o sea, si te metes una carrera de karts este fin de semana, por ejemplo, y no has entrenado, el domingo no te vas a poder mover, o sea, termina Sí. no solo con las costillas doloridas, sino que te va a doler todos músculos que no sabías que existían en tu cuerpo. Y es bien Luchito, demandante. tenemos en pantalla estamos en tu página Acá, de Facebook y hemos encontrado un video del 2019 con 26.000 reproducciones. Camino del Inca 2019, paso por Churcampa, ¿puede ser? Que está, debe ser. partes, partes cambiando llantas. Sí, sí. El año pasado en la etapa Huancayo y Ayacucho veníamos bien, bastante bien, a buen ritmo, en toda la parte desde Pampas hacia Mayo. Y ya llegando a Churcampa, faltando unos 10 minutos más o menos, se empezó a poner duro el timón, porque el auto le estrené una caña eléctrica, un motor eléctrico que aparentemente era bien recio, pero la verdad que el camino del Inca, la camino del Inca no entra en vainas, ¿no? O sea, te sobreexige las cosas que tú pensabas que eran buenas. Y empezó a ponerse duro. Y me costaba entender que a lo mejor se haya calentado el motorcito eléctrico, porque me hacía extraños el timón. Entonces, por precaución y porque se me venía toda la bajada de Chucampa a Mayoc, que es angosta, de asfalto y con un huecazo abajo, porque en verdad bajas creo que 1.500 metros, creo que te descuelgas desde Churcampa. Bueno, Eh, paré justo antes de doblar para bajar a la entrada de la ciudad de Churcampa. Paré a mirar si es que a lo mejor no tenía una rueda un poco abierta, ¿no? O a lo mejor no tenía una rueda, pues, pues ya me ha pasado también, en un camino al Inca con IF también, el carro empezó a hacer extraños y se me había salido un perno de un trapecio posterior y tenía la rueda así como listo para volver al futuro, ¿no? Entonces, no me la jugué y me bajé un ratito, miré, saqué la gata, levanté el auto, pues no veía nada, pues están los patines y todo. Me volví a subir al auto y me fui, me di cuenta que las ruedas estaban derechitas, pero por lo menos ya no no bajé tenías la angustia de no saber qué pasaba. con la angustia acá, ¿no? Entonces, de no saber, pues a lo mejor me estoy tirando una bajada, pues con una rueda que se me está abriendo y voy a terminar en la próxima derecha con precipicio, pues voy para abajo, ¿no? Ajá. Entonces, era una sensación bien fea y por eso tuve que parar y ahí subir el video para que la gente lo vea. Pero la gente al toque cómo se acerca, ¿no? Cómo viven la carrera ahí en provincia es impresionante. Sí, es más, hubo un comentario de un fanático que vio el video que decía, pucha, que no puedes no puedes ser creído, pues que la gente quiere una foto y tú no te tomas fotos. Y yo, pero aguante, las fotos, en la partida, en la llegada, en la simbólica, en lo que quiera, pero en carrera yo me bajo mi tema y me voy, o sea, no estoy para, no puedo, imagínate, yo me paro a tomar una foto con una persona y que me gane en camino del Inca por 20 segundos. No hay forma. No, el tiempo no se lo regalo a nadie. Así que, No sé. pero sí, lo que pasa es que la gente al toque se acerca al auto. Es más, tú te puedes quedar botado en una puna donde no hay nadie y de repente la gente empieza a bajar de los cerros o a subir desde el cerro abajo. O sea, están ahí y se acercan y miran, empiezan a tocar hasta que uno te hace una pregunta, ¿no? O ya pide una foto y todos quieren foto. Pero es bonito compartir con la afición, porque al final estás dando un espectáculo que no tienen nunca. En el Cusco, en las 4 vueltas al Valle Sagrado, yo me acuerdo en una oportunidad que, bueno, tuve un percance ahí y le dedico a un pueblo la carrera, ¿no? Le dije que iba a correr pues con el nombre. Corrí bastante tiempo y me sirvió de una circunstancia también que tuve un problema con los amigos del ajeno, que por el hecho de poner el Cusco en mi capó me salvó de una situación, ¿no? Y en esa carrera era la 4 vuelta y venía holgado ganando mi categoría y todo el pueblo se había puesto en el puente, ¿no? En la 3.ª vuelta, en la 4.ª vuelta, cuando voy a pasar, estaban en la pista, cerrándome la pista para que yo parara. Roberto me decía, por favor, Mac, no pares, no pares, no pares. Y efectivamente me hice el que paraba, me hice a un lado,
Entonces me hicieron camino, se abrieron hacia un costado y ¡pum! Pasé por el otro lado, pero nada, esa era la gente, así se vivía en los pueblos, ¿no? Bravo. Sí, sí, sí. Y por eso también es que ha tenido que haber muchos cambios en Caminos del Inca, ¿no? Ujú, Porque controlar la muchedumbre no es fácil y la muchedumbre puede ser también víctima de un despiste y una fatalidad que tú no estás yendo pues para atropellar gente, pues estás yendo para correr autos, no para ujú. terminar llevándote pueblos, ¿no? Entonces, el tema de seguridad es lo que ha cambiado también mucho los caminos del Inca. Así es, sí, que ya lo he hecho por hacer por etapas, ya no se puede pasar por los mismos pueblos a la misma velocidad que se iba antes, los caminos son distintos, las condiciones son distintas, Sí. pero todo tiene su atractivo y además eso hace que tú, tus estrategias, tus cosas, sigas planificando y le dediques tiempo y profesionalismo porque cada vez es más difícil tener acorde dónde te puedes parar, qué cosas puedes hacer, cuánto Sí. combustible vas a echar, y muchos exageran ahora y ya van varios que se van quedando en algunas carreras hasta profesionales, para no decir nombres, se van Ah. quedando en carreras sin combustibles. Pasa, ¿no? Entonces la logística es bien Hay gente ajustada. que no cree, porque hay gente que se ha quedado pues en los caminos del Inca de antes, que era partida y llegada dentro de 8 horas, ¿no? Pero hoy día los caminos del Inca son más competitivos que antes. Tal Sí. vez el tiempo de carrera es menor, eh, y seguramente hay un poco menos de competidores, ¿no? Por varias razones, pero competitivamente la carrera es mucho más fuerte. Tú hoy día paras a cambiar una llanta y te vas 10 posiciones para atrás, ¿no? Antes tú podías parar a almorzar, ¿no? O sea, Sí, no, no, sí, sí, sí. eso de que Yo- paro y me quedo arreglando un problema y no viene nadie y me quedé en el auxilio, o las historias de cuando Bradley pues se escondía atrás de un letrero, ¿no? Para que su rival no lo vea. Hoy día pues no se te me ocurre la coge. reaccionar pues 30 segundos, ¿no? Porque la carrera el año pasado pues con Víctor Cárdenas, por ejemplo, los especiales nos los repartíamos pues en menos de un minuto cada uno, ¿no? Después de una hora le habías metido pues 15 segundos, ¿no? Entonces, es inimaginable. Con Mario Hart también hemos tenido etapas donde acabamos a 3 minutos. Ujú. Minuto, pues antes era como que, bueno, de acá a Labra de Tocto, pues le meto 8 minutos, ¿no? 8 minutos. Hoy día no, 5 minutos hasta Cusco y eso. Ujú. Sí, las cosas son distintas. Cuál es el carro que más te ha costado evolucionarlo, digamos, que más trabajo te ha dado por sinsabores, inclusive, ¿no? Inclusive. Bueno, a ver, yo he corrido en un Corolla tracción delantera, que en verdad fue un carro muy básico, lo compré muy estándar y luego fue muy sencillo hacerlo confiable, pero igual tuve un primer año de aprendizaje de derecho de piso. Luego tuve un año en una impresa con especificación N4. A ese carro no lo desarrollas, no tienes nada que hacerle. Era un Ujú. carro que la única forma de romperlo, de quedarte botado, era estrictamente tu culpa. No fallaba, eh, pero era muy caro de mantener. Y después he pasado al Shogun. El Shogun lamentablemente era un carro pues, que se armó con la buena voluntad de muchos amigos Así de es. Mickey Wakeham de esa época. Entonces tenía muchas Sacando, Mickey piezas, Way, sí. sí, con Willy Ceballos, ¿no? Pero bueno, muchos amigos que fueron donando piezas, ¿no? Uno donaba, no sé si uno donaba la culata y el otro los resortes de válvulas, pero era más o menos así. Entonces era un carro que pasó por muchas configuraciones. No tenía pues un stock de repuestos que tú digas, ya, en esto consiste el auto, esto se le cambia cada tanto. No, o sea, era mucha improvisación. Y, y cuando yo lo compro era un carro pues muy, muy viejo, o sea, Estaba muy, bien trajinado. sí, o sea, estaba mal mantenido, porque yo venía pues de una cultura de correr un campeonato de 7, 8 fechas en el año, todos los meses, un poco lo que te decía, ¿no? Ese carro se había hecho en la época más amateur, donde, bueno, pues ahí está mi carro, más o menos lo tengo bien parado, y corro la carrera, y si abandono, bueno, pues de ahí me voy a comer la parrillada donde luchón, ¿no? O Ujú. sea, yo no puedo enfocarlo de esa manera, entonces para mí el carro pues tenía que estar bien, porque yo me presentaba a una carrera, quería ganarla, y al final, pues, se me trancaba la caja, ¿no? O sea, o empezaban a fallar los carburadores, pues, que también eran viejos. Entonces, hubo que empezar a reparar el auto en todos los detalles, que cuando llegamos a la conclusión de que lo más fácil era comprar otro auto, fue que Sí. aparece el Hachiroku, ¿no? Que, Ajá. que lo arma Lucho Tiura, lo estrena en Caminos del Inca
del 2007, que fue mi debut de Caminos, que es cuando viene Cancún, y era un carro sencillo, caja estándar, una suspensión ahí más o menos estándar, y un motor 3SG BIMS que caminaba. Entonces ese carro, el desarrollo que le hicimos al Hachiroku no fue tan alocado, fue un desarrollo, le pusimos la caja Sainz que tenía, suspensión Öhlins, le llegamos a cambiar la jaula, le traje una jaula de cromoly, me bajé 50 kilos al peso del auto, ¿no? Cositas, y pasó a ser un carro súper, súper confiable, entonces nunca fue un dolor de cabeza. Y el GT86 ya ha sido un auto pues que ha corrido pues 2014, 15, 16, 17, 18, 19 y este año ya estaba por su séptima temporada. Ese auto, el único punto de quiebre que tuvo fue el 2015, que es cuando decido meterle Con el turbo. supercharger. El turbo viene el año siguiente, pero cuando le decido meter supercharger, yo venía de haber tenido un accidente en Capillucas, en un rally de asfalto con IF. Y ese accidente me retrasó el terminado del auto para Caminos del Inca, porque hubo que planchar el auto, ¿no? Entonces no se pudo probar a tiempo, llegué a Caminos del Inca sobre la hora, rompí 2 motores en menos de 2 semanas, y luego vino el proyecto del turbo con temas de temperatura, pero en verdad ya era un carro pues probado, andaba, confiable. Así que si me preguntas cuál de los carros ha sido más un dolor de cabeza, tú ves, yo tengo mi Excel con todos los resultados de cada auto, el rendimiento de cada uno, todo, y el Shogun El más desastroso. es un desastre. Y aparte, ¿sabes qué? Era frustraciones, porque el Shogun me hizo perder 2 campeonatos del ACP, ¿no? Ese 1 de mayo de Piura, cuando se soltó el agua en todos los ríos, ahí tenemos fotos y videos pues con IF, pucha, que había que sacar pues los remos, pues no, porque el auto le entraba agua Todo el por los piso estaba lleno de agua, sí me espinas. acuerdo. Sí, Ajá. sí, no, los carburadores se tragaban todo el agua, o sea, yo no sé cómo no se rompía el motor, pero no, fue un desastre ese auto. Ahora, Y como historia, ese carro, para que muchas personas no conocen, que era de Mickey Weikan, 2 años en dos caminos del Inca, se quedó en el mismo, pero el mismo sitio, bajando en ambos, que el señor de la casita que salió a decirle otra vez, ¿no? Porque en el mismo sitio y la misma persona fue a verlo, es increíble, ¿no? Esa es era la un historia del auto, show. era un auto para los románticos, ¿ah? O sea, Sí, un sí, auto sí, sí. porque lo corro con Juano en Caminos del Inca en 2009 y lo hicimos llegar a Lima, a pesar de que nos quedamos botados en la segunda etapa con la palanca en las manos, o sea, era un carro que yo creo que si se hubiera rearmado de cero el auto, o sea, aprovecha solamente la carrocería, ¿no? La Ujú. jaula, toda la estructura esta que le había hecho Willy, que estaba bien, pero había que ponerle componentes nuevos. O sea, teníamos una funda vieja, corona vieja, la caja de cambios era hechiza, el motor viejo, ¿no? Los carburadores, no, era para comprarle amortiguadores Era el nuevos de juguete de los fábrica. preparadores, pues era el juguete de los preparadores. ¿Qué le ponemos? ¿Qué Sí, hacemos? claro, ¿Cómo ponemos? es que hay gente de racing que ese es su vacilón, ¿no? O sea, Ujú, empezar a probar cositas y por último llegas a la carrera y si no funciona, bueno, pero le sigues dando, ujú. pero yo he regalado pues 2 temporadas con un auto que no funcionó y eso me costó incluso buenos auspiciadores que logré en esa época, entonces, y bueno, me sirvió para correr circuito también en la Chicana, Bueno, Ujú. el Luchito, primer año de la Chicana. hablando de auspiciadores, tenemos en pantalla la premiación de Toyota, ¿no? De Caminos del Inca. Cuéntanos un Ajá. poco la emoción que debe haber sentido en esa premiación. Bueno, la relación con Toyota empieza en el 2014 a raíz de hacer y desarrollar el GT86. Eh, es siempre muy importante ser representante de una marca de autos, ¿no? Porque tú puedes representar muchas marcas, pero si corres autos y te auspicia una marca de autos y encima es una marca pues como Toyota, ya poco más si sientes pues que estás en el equipo, ¿no? El equipo El mejor oficial, equipo, claro. listo para ir al mundial, ¿no? Entonces, Ujú. aparte es una marca que tiene representación en el mundial y bueno, estamos hablando de Toyota, pues, ¿no? Entonces, ser el piloto que le dé buenos resultados a la marca todos los años es parte también de ese compromiso que hay que mantener, ¿no?
O sea, Ujú. yo tengo varios auspiciadores con los que he mantenido desde el año 2012 como Valvoline, por ejemplo, ¿no? Que son marcas que de repente entran contigo con un poquito, ¿no? Como precio de introducción, y luego los siguientes años renuevas simplemente en automático porque lo que hablamos hace un rato, ¿no? Entienden lo que es el concepto del patrocinio deportivo, ¿no? Que es hermanarse con un deportista y compartir sus valores a lo largo de los años. Entonces la gente cree eso. Es muy difícil cuando tú ves a un piloto cambiando pues de un lubricante un año, al año siguiente el otro No, pues aceite, al año claro. siguiente el otro No, aceite, no hay entonces credibilidad, no hay sí, credibilidad, claro, ¿no? entonces ya no te puede decir, pues yo uso y recomiendo esta marca, sí, pero el próximo año, pero el año pasado me usabas y recomendabas la competencia, entonces con eso es muy difícil poder trabajar un proyecto de auspicio deportivo y las marcas que tengo sí me ha costado trabajo hacer que renueven todos los años, ¿no? Pero muchas veces inclusive ya no quieren entrar al deporte, pero con la persona, lo hacen por la persona ya más que todo por el mismo deporte en sí. Creo que en eso terminan algunos de Sí, los patrocinios, ¿no? Por la imagen que conservas con la marca, que ya no les interesa estar. Es como Movistar, por ejemplo, Movistar se retiró de los autos, los auspició mucho tiempo, pero auspiciaba a todo el mundo. No ha habido una imagen de Movistar, 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 ¿no? no, bueno, En cambio, claro, Valvoline sí lo tienes tú, y así hay pilotos que tienen marcas definidas y las tuvieron. bueno, el mono es Primax toda su Así vida. es, toda su vida, así es. Pero por ejemplo, Nicolás se ha saltado de entre Petroperú y Primax, ¿no? Entonces, Ujú. pero claro, obviamente la carrera deportiva de Nicolás pues es envidiable, ¿no? O sea, para poder sostener algo así, yo también estaría brincando de piedra en piedra, pero porque también, ¿qué pasa? A ver, lo que me pasó el año pasado, ¿no? Ganas Camino del Inca, tienes una buena base de auspiciadores, obviamente tus expectativas quieres hacerlas crecer y dices, ya, el próximo año voy con un auto de punta, ¿no? Entonces, la marca de autos que me auspicia tiene un auto que se puede convertir en un auto de punta. Vas donde la marca, que es la principal interesada, le planteas el proyecto, te dan toda la razón, pero a la hora que miran su presupuesto de marketing para ese año, no va acorde con ese salto que tú quieres dar, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, o sea, yo te represento muy bien jugando Alianza y la U. El próximo año quiero que venga el Barcelona. No, ya no tengo plata para eso, ¿no? O sea, yo también quiero, pero no, si no se puede, no se puede. Entonces, ahí es cuando a veces te chocas con la realidad económica de los mismos auspiciadores. Y por eso es que muchos pilotos que dependemos de auspicios, llegamos a un tope, ¿no? Porque si tú te pasas del tope, ya empieza a salir de la tuya. Y si Ujú. no tienes de dónde sacarla, entonces tienes que ser muy, muy sincero con lo que puedes gastar. Esa es la realidad pues, de muchos deportistas, inclusive, ¿no? Gente que puede pagarse una carrera deportiva a mediano nivel, pero ya más adelante pues te cuesta mucho más. No es como el tenis, pues que vas subiendo de nivel porque eres más habilidoso. Acá tú puedes ser súper caña, pero tienes que correr un 1600, no te queda otra. ¿No? Ahora, tienes una habilidad también para encontrar lugares, eres consultor muchas veces en las rutas que se deben de correr, te haces los caminos, eso que te ha hecho conocer el Perú y hablar con las autoridades, hablar con los mecánicos, estar en una serie de circunstancias, eso es parte de lo que la gente no conoce, ¿no? La gente piensa que solamente es la carrera, pero no, hay muchas amistades en el camino, ¿no? Que tú las vas consiguiendo justamente porque haces lo que haces. ¿Mm? Sí, mira, lo del tema de las rutas y eso, siempre me ha gustado porque, a ver, sí, cuando por ejemplo he volado en avión y ves los caminos de abajo y dices, pucha, acá se podría hacer un rally, ¿no? ¿Y Ajá, por qué nace eso? Porque los rallies que tenemos en Lima, tú lo sabes muy bien, no siempre gustan, ¿no? O sea, así son un es. poco como improvisados porque es lo que hay. Entonces, a la hora pues que empiezas a ver rutas por cualquier lado, dices, oye, acá se podría armar un trazado y al final la esencia del rally es ese, ¿no? Es rutear. Eh, Ujú. entonces siempre me empezó a gustar eso y Chachito, cuando estuvo de presidente en el ACP, me empezó a involucrar en darle ideas, porque sabía que me gustaba a mí mirar mapas y eso, y me decía, oye, a ver, trázate esto, búscate rutas en tal quebrada, búscate el sitio. Y me ponía a dibujar, y hoy día, pues,
puedo presentarte 5 propuestas diferentes de caminos del Inca por diferentes rutas, ¿no? Porque Lo ya, que pasa es que ahora con esos sistemas que hay del Google y todo, puedes sacar distancias, kilometraje, consumos, tiempos aproximados que te vas a demorar, funciona la etapa, no funciona la etapa, no, o sea, sí, hay muchas facilidades, pero se necesita dedicación y se necesita conocimientos también, ¿no? sí, sí, o sea, a ver, por ejemplo, cuando he tenido amigos que a veces sugerían etapas de caminos del Inca, que había que decirles, oye, aguanta, el primer auto parte a las 6, pero el último está partiendo a las 8 y el último no va al ritmo del primero. Entonces, bacán sería pues poder hacer, tú te debes acordar, Max, una conversación que tuvimos, ¿no? Una etapa pues era como de 700 kilómetros. Sí, Bacán para que el sí. puntero parta a las 6 y llegue a las 4 de la tarde, pero el colero iba a llegar a las 9:30 de la noche. Entonces, y aparte entras con otro tipo de variables como eh, el cierre de rutas, ¿no? Cuánto se van a ir estirando los intervalos entre los autos conforme caiga la noche y qué tan peligrosas son las rutas, cuántas horas tienes que tener la ruta cerrada. Es todo un estudio porque, digamos, si fuera el Dakar, simplemente trazas la ruta en el desierto y la gente verá cómo acaba. Pero acá Ujú. estás usando vías públicas, ¿no? No está pensado para que te tires etapas muy imaginadas, ¿no? Entonces todo tiene que ser bien medido, bien calculado. Cierto, antes decías de ciudad a ciudad y te preocupabas nada más de que algunos caminos estuvieron cerrados. Hoy en día esa misma ruta Eh, pasa por muchos poblados y tiene muchas intersecciones que desembocan justamente a no, esa pista, ¿no? Es bien complicado. y la misma policía ya se empieza a desesperar porque las poblaciones ahora son más grandes, empiezan a meter presión, los transportistas ya no son tan aficionados, ahora quieren ya llegar, entonces la policía empieza ya a decir, ¿sabes qué? Ya vayan pasando, y bueno, te encuentras con una ruta abierta, carros que son más rápidos, una carrera que como dije es más competitiva, entonces no puedes tener todos esos ingredientes, pues si no acabas en un accidente, pues. Sí, a mí nos ha tocado inclusive para poder hacer efectiva una carrera, tener que hablar con los gobiernos regionales o con los alcaldes, por favor, hazme un tramo de estos 3, 4, 5 kilómetros, porque necesito pasarme de aquí, pasarme acá, porque por el otro lado no puedo, ¿no? Pero no Y llega. es, Sí, no, sí, pero también juegas con el tiempo, ¿no? Una parte sirve, la otra parte no sirve, sí, ¿no? sí, sí. No, a veces hay que darle orejas para salir de un pueblo y no pasar por la plaza principal, ¿no? Oye, Luchito, he encontrado un video espectacular de tu paso por la Baja 1000, pero empieza un Sí, poco de cabeza. Cuéntanos sí. un poco esa eh, experiencia. bueno, el año pasado, como en el mes de agosto, creo, me llama Fernando Ferrán y me dice, oye Lucho, tú sabes que yo estoy corriendo todos los años la Baja 1000 y este año tengo un cupo y te quería proponer para que me acompañes. Y le digo, pucha, Fernando, tengo los gastos del Dakar que me han quedado este año, se me viene Caminos del Inca y encima me voy a casar, o sea, Sí. no creo que sea muy responsable de mi parte pues meterme a gastar plata en la Baja 1000. Al final me convenció porque, o sea, que ustedes saben cómo es esto, bueno. Sí, pues. Somos Entonces, difíciles de convencer. sí, 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 dije, bueno, lo pagaré más adelante. Me dijo, págamelo cuando puedas. Ya. Luego. Entonces, este, bueno, y le dije, ¿y por qué me has llamado? O sea, ¿por qué yo, no? Me dice, bueno, lo que pasa es que o sea, yo he visto cómo has corrido el Dakar, acá, sabes cuidar carros, sabes acabar la carrera, sabes lo que es ya el off-road, y con eso creo que podemos hacer una buena carrera. Entonces dije, bueno, ya pues. Y nos embarcamos a la Baja 1000, que fue un mes en el que corrí cross country. La semana siguiente me voy a correr la Baja 1000 y la semana siguiente tenía la final del Nacional de Rally. O sea, se me juntaron 3 carreras en 3 semanas y carreras pues que eran totalmente diferentes. La Baja 1000 pues es una carrera donde te subes a un trophy track que es un buggy gigante Es con para llantas. llevarlo en el aire. Eso vas en el aire, vas encima flotando, vas volando encima, ¿no? Sí, o sea, tienes un recorrido de suspensión inmenso, no sé ni cuánto es, pero es inmenso. Parado en el semáforo doblas el timón y la camioneta se inclina
así, se inclina contigo, ¿ya? O sea, para que veas cómo torsiona la camioneta. Tiene un motor, un V8 5 litros de 500 caballos de fuerza, ¿ya? Con una caja automática de 3 cambios. O sea, tiene una palanca, tienes parking neutro, retro, 1, 2, 3, ¿no? Y, o sea, vas metiendo cambios. Solo que no tienes embrague, tienes tu pedal de acelerador y tu plancha de fierro, que es un freno, ¿no? Eh, y yo no lo llegué a probar, el auto, porque se nos fueron los primeros días haciendo el reconocimiento, porque tú puedes hacer lo que ellos llaman el pre-run, que es el reconocimiento, entonces puedes hacer hoja de ruta, puedes paporretearte tu tramo si quieres. Y nosotros nos íbamos a alternar el manejo. Entonces primero manejaba Fernando y después yo iba, o sea, yo de copiloto navegándole, vas con un GPS, con un track. No vas con waypoints como, o sea, no vas con rumbo de brújula como en el Dakar. Y luego nos alternábamos y luego entregábamos el carro al dueño del carro, es un mexicano, es el representante de los amortiguadores King, entonces ya con eso te quedas tranquilo de que el chequeo está bien. Y porque es una carrera pues eran 800 millas más o menos, ¿no? Que estamos hablando de 1200 kilómetros. Fernando manejaba 300 y yo manejaba 300. Ahora, no son 300 kilómetros ni siquiera de una etapa de Dakar, son 300 kilómetros de cerro roto, hay partes de desierto, pero a mí me tocó todo de noche, todo de noche. Nos acabamos de volcar con Fernando, veníamos ganando la categoría, que era la tercera categoría en cuanto A a, nivel. a nivel, ¿no? En nuestra Ujú. categoría corría Jenson Button, por ejemplo. Bueno, Este, la primera categoría era una categoría de vehículos similares al nuestro, pero open. Entonces tenían 1000 caballos. Nosotros teníamos motor estándar 500 caballos. ya. Algo suave, algo suave. Sí, ¿Y, entonces, y con qué torque? ¿Con qué torque? Eso es lo más importante. no, no sé, habría que buscar las Estás por especificaciones. encima de los 50, sí, ya. Estoy Bueno. hablando de un motor V8, o sea, es un LS3, creo que se llama ese motor. Este, y yo le iba casi dictando hoja de ruta a Fernando, porque es algo, por ejemplo, que hemos hecho muchas veces con IF, ¿no? Cuando ya acabamos de hacer hoja y nos vamos en enlace de noche en una carretera, él se va con el GPS y me va dictando hoja con el trazo, ¿no? Entonces lo mismo yo le Ujú. estaba haciendo a Fernando y por eso estábamos yendo a muy buen ritmo, pasamos a toda la categoría casi. Y cuando ya estábamos ya a punto de llegar al auxilio, porque todos son auxilios rápidos, en una playa, en una recta, le canté la derecha 90 y Fernando frena, pero esta vaina pues tú frenas y te transfiere pues 2 toneladas de peso y agarramos un montículo que nos golpeó la rueda atrás y nos puso de techo, ¿no? Entonces ya bueno, llegó la gente, nos voltearon la camioneta, arrancamos, seguimos todo. Y a mí me tocó manejar de noche casi 10 horas con la camioneta, comparando, cambiando llanta y todo en una zona súper inhóspita, de montaña, con lluvia. No, fue una experiencia bien intensa, pero bien buena desde el punto de vista humano, ¿no? Porque te enseñas a sobrevivir. Ese es el hombre contra la máquina, ¿no? Sí, es mucho más duro que el Dakar, porque aparte es una carrera que no dura pues 15 días. Es una carrera que es todo lo duro que puede tener un Dakar, comprimido, así como si fuera esencia de vainilla, así, comprimido a una carrera que empieza al mediodía y acaba a las 6 de la mañana al día siguiente, ¿no? Entonces son 800 millas, son 1200 kilómetros rápidos, rápidos, en verdad. Entonces, es una carrera muy buena. Sí la volvería a correr, pero bueno, más adelante porque en verdad hay que ahorrar primero para Hay después. otras prioridades. Sí, sí, sí. Pero no, muy bonita experiencia. El día anterior de la carrera nos habíamos volcado haciendo reconocimiento con un UTV. Ahí venía manejando yo. Y nos quedamos como 5 horas, no habíamos comido nada, estamos empapados. Había lluvia torrencial esos días y todo era puro charco. Y estábamos en un UTV, o sea, estábamos empapados hasta los huesos. Y ahí aprendí lo importante que es valorar la vida. Porque el cuerpo estaba frío y yo estaba bien asustado, no había nadie, Max, era como quedarte, o sea, ni en la sierra peruana te quedas tan desolado como en esa zona.
de Baja California. Acá Agarrar el avión en la y andar. sierra, otras de las experiencias así, es que tú crees que estás solo y de repente, si te quedas mucho rato, aparece gente, no sabes de a dónde, ¿no? Sí, acá había una cabaña y el de la cabaña no estaba hasta que llegaron unos espectadores, una familia llegó a acomodarse en un sitio para la carrera de mañana, pues, ¿no? Y ahí nos acogieron, nos vieron, les pasé la voz, oye, me sentía como en la película esa Viven, o sea, que ven un poco de gente y, oye, me he volcado en el cerro de atrás, sálvame, ¿no? Y bueno, Mm. dieron de comer burritos, me sequé media botella de tequila para el frío, y me tuve que ir a manejar porque estábamos, pero no entrábamos en el UTV todo lleno de barro, ¿no? Pero bueno, esas cosas pues te hacen macho, pues así que vale la pena hacerlo. Macho Son Man. escuelas de la vida que además de supervivencia también, ¿no es cierto? Sí. Ah, perdón, perdón. Sí. Y he Ujú. tenido que echar. Ya. He visto que ya te has puesto, te has puesto cómoda. Y esta recesión que va a haber ahora en el automovilismo, ¿a qué te lleva ahora en estos días que faltan y meses, digamos, para reactivar un deporte, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo primero que hice cuando ya me di cuenta que esto de la cuarentena era cosa seria, porque al comienzo pues todos estábamos medios que no sabíamos ni cuánto iba a durar ni en qué consiste, ¿no? Pero Ujú. ya cuando te das cuenta que vas a tener paralizada toda la actividad del año, era hablar con los auspiciadores y decirles, bueno, este año pues no hay no tengo que venderte, entonces Ujú. auspicio no hay, representación. Y incluso sin marcas pues que quieran invertir en hacer publicidad deportiva, es muy difícil pues sostener este deporte, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente, bueno, Camino del Inca no se va a correr, no tiene tampoco sentido pues poner en riesgo poblaciones que hoy día están en cuidado y, perdón, y pensando en lo que puede ser el próximo año, hay que pensar en un formato de automovilismo que no sea para nada costoso, ¿no? Tiene que haber un Ujú. automovilismo yo creo, de renacimiento, o sea, de lo mínimo indispensable para que se mantenga la actividad y para que los pilotos, ya sea con poco auspicio o con poco dinero que han podido, pues, ganar en un año difícil, puedan mantenerse corriendo, ¿no? He visto ahí ideas de otros lados que piden por ahí que la federación subvencione inscripciones, que no creo que sea algo que funcione, pero Es sí, que eso no es el todo, pues, o sea, la inscripción no es el todo porque no, la lo que te inscripción vale es es, mantener un auto y llevar tu gente y tener los mecánicos y tener un espacio ocupado, algún taller, todo eso implica un gasto, o sea, la inscripción que a veces se discute es lo que menos debería importar. El no, problema es es lo que cómo realmente organizas importa. una competencia ahora, cómo haces masas en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora claro, lo que hay que ver ahora es cómo hacemos espectáculo, este, digamos que, bueno, se acabe el tema de la pandemia y ya podamos empezar a tener una vida más o sea, más social otra vez, ¿no? Teniendo en cuenta de que la restricción social ya no sea un problema, o sea, que otra vez Ujú. podamos tener público en un circuito, ¿no? Público en una carrera, pero lo que va a quedar de economía en las marcas y en los pilotos es lo que tiene que definir si es que vamos a poder hacer carreras como nos han gustado o vamos a tener que hacer ya carreras bien cortitas, bien prácticas, eventos, no tantas carreras en un año, sino algo muy puntual, ¿no? Ujú. Eh, no sé, hay que ver cómo avanza esto, porque la verdad que todas las semanas nos encontramos con sorpresas. Y que tú entras al tema este que ahora está muy de moda y acaba de correr justamente un peruano en Minsa de los Sí, simuladores. sí, porque, bueno, yo como no sé si llego a ser un millennial, pero como buen Sí. piloto de la generación de las computadoras, siempre he crecido con los videojuegos. Ya. Y para mí el videojuego de automovilismo siempre ha sido para mí, yo siempre he tenido buenas referencias sobre eso porque lo puedes practicar casi simulando lo que tú haces luego en un auto, ¿no? O sea, que te sientas, tienes un timón, tienes cambios, tienes pedales
y estás mirando en una pantalla una pista en la cual tienes que mantenerte adentro de los límites, ¿no? Y los juegos hoy día simulan mucho mejor lo que es los golpes, los saltos, los derrapes, entonces el bloqueo de frenos. Entonces, todo eso lo tienes en cuenta tanto como para correr autos como para correr en un simulador. Y ahora, pues que estamos sin carreras, tú puedes ver las redes sociales de todos los pilotos de campeonatos mundiales, todo está girando hacia el tema del simulador y se está volviendo interesante porque a nada, o sea, no es lo mismo pues ver jugadores de fútbol compitiendo en el videojuego del fútbol, ¿no? Agarrando un control, que ver pilotos pues sentados en sus propios simuladores compitiendo entre ellos, porque en verdad el realismo es muy grande y la afición la mantienes viva con eso, ¿no? Y aparte, bueno, no, si te chocas no te duele y si rompes no te cuesta, ¿no? Así que simplemente aprieta dos botones y ya regresaste otra vez a donde empezaste y aprendes a buscar límites y te vacilas, pues, ¿no? Claro, nunca Pero, vas a pero estar en un auto. mira lo profesional que es esto. Hablábamos justamente con César y con un corredor que acaba de correr en INSA hoy día, con Fluker. Rodrigo Fluker, sí. Este, él está, con Rodrigo Fluker, sí, él estaba con su coach y estaba con su técnico, o sea, Ajá, su ingeniero, para claro. poder testear y poner el carro a punto y ver, digamos, consumos, paradas, confiar. Es todo una estrategia que no es tan simple tampoco. Esto se ha tecnificado muchísimo y si tú ves, porque César lo ha pasado, yo también hemos pasado parte de la carrera, y tú lo ves y ya de cuenta que estás viendo carros de verdad, ¿no? Sí, Es claro, o sea, Sí, impresionante. lo la único que no me simulación ha cuadra, llegado. lo único que no me cuadra es la vista tan adentro de la cabina, porque al final lo único que Ya. tú tienes es la pantalla, ¿no? Entonces te quedas Ujú. pues, con 20 centímetros de visión y eso. Lo que sí, de todas maneras, el automovilismo de simulación tiene una carencia, que es el movimiento del cuerpo. A pesar de que Ujú. ahora hay simuladores de movimiento, Claro, con pero, amortiguadores, con pero todo, pero la sensación, un auto, y esto lo saben muy bien los kartistas, un auto pues se maneja con las posaderas, ¿no? así es. Y con eso tú sientes el auto. Pero como todo videojuego, tienes que aprender a dominar y a sentir todo con lo que tienes para transmitirte. Y hoy día los timones los hacen de tal manera que te transmitan lo que no te puede transmitir una butaca, ¿no? Que es Ujú. que si te está jalando el auto, si te está yendo de punta, los No, pedales además, son... las sinuosidades del terreno ya te las transmiten también, ¿no? Los baches, lo que puede haber, los pianos, los Todo. saltos, todo eso, Entonces, el timón te lo lleva. Pero tú dices, el asterisco no funciona no, para ningún simulador. el trasero, la gente que por ahí está viendo y no sabe, un auto, deportivamente hablando, se maneja con el trasero, ¿no? Así es. Pero a La falta de esa sensibilidad. sensación, ¿Eh? claro, entonces, a falta de esa sensación, porque es la que te mueve el cuerpo, es la que te guía a ver si sentir si te está yendo un poco por atrás el auto, Ahora, si pero tú bueno, pones, si tú pones ese orificio hacia arriba, hacia tu cabeza, es tu centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que funcionar de acuerdo. así es, ¿Ah? así Y es. eso no solamente es en el automovilismo, es en el kartismo, algo tiene que ver las motos, no tanto, pero yo volaba avión y en avión eso es importantísimo, ¿no? Tú sabes si estás subiendo o estás bajando simplemente porque te pesa más o te pesa menos. Y si Sí. estás en una nube para saber si estás de cabeza o no, si estás más liviano o más pesado, ¿no? Pero de todas maneras, así es, pero bueno, los simuladores de aviones también hoy día son bien reales, ¿no? Ujú. Pero felizmente el automovilismo es quizás el único deporte que tú lo puedes simular enteramente con todo Al lo, 90% todas las diría yo, sensaciones que ¿no? tú tienes realmente en el auto, ¿no? Un Ujú. motociclista no lo puede hacer, ¿no? Ya Ujú. tendrías que comprarte un simulador de moto, ya pues caro, Y caro. ponerte subirte en la moto verdaderamente, ¿no? Sí, Sí, entonces Que, que con la el tiempo lo va a ver, ¿no? sí, seguramente, seguramente. Esto sí, se está ahorita desarrollando de tal forma que no lo dudo, ¿no? Muchachos, le tengo una buena y una mala noticia. ¿Ah? Sí. La mala es que se nos ha quedado corto la hora, como siempre, Ya nos ¿no? pasamos bastante, sí. La buena, la buena es que hemos tenido mucha gente acompañándonos. Voy a aprovechar para ver los saludos de la gente que nos ha estado acompañando. Maximiliano Mor mandó saludos, Maxi, Fausto Max, Farfán,
gente de Huancayo, gente de Ayacucho, Javier Chauca, Emiliano Robles de México, Juan Carlos Ramírez dice, quedarse solo en carrera es alucinante, tengo para contarles, ya lo invitaremos, ¿no? Sí. La verdad, un gusto siempre tener mucha gente conectada, escribiéndonos. Y lo otro es agradecer a los muros que hacen posible esta transmisión salga, digamos, por el muro de la Federación Peruana de Automovilismo, salga por el muro de Perú Off-Road, por el muro de Motor Racing, por el muro de Lima de Radio Control, por el muro de Circuito Turismo Competición. Realmente eso ayuda mucho a que los pilotos, como decía Luchito, casi se conviertan en influencers por la presión de las marcas. Yo agradezco, Luchito, aprovecho para despedirme, le paso la posta a Max. Muchas gracias, amigos, y todas sus preguntas las pueden dejar, con gusto se las transmitiremos y se las pasaremos a Luchito de la. Nos olvidamos que Francisco Gordo se está conectando recién, pero un saludo para Francisco. Francisco Realmente Gordo. hemos tenido un lindo programa con Luchito Alaiza, así que Max, te paso Sí, la. simplemente, Lucho, agradecerte nuevamente. Contigo hay, mira, hemos contado extractos nomás de toda una vida deportiva, porque habrán otros momentos en que podamos nuevamente hablar, dedicarnos a contar las anécdotas, las cosas que pasan, las chapas que se le pone a la gente, los sinsabores cuando llegas a una ciudad, tienes hotel, no tienes hotel, Hemos hablado no del te hicieron Dakar. la reserva. No hemos hablado del Dakar, o sea, no hemos hablado del off-road también, que tú has participado en el off-road. No, hay mucha tela por cortar, así que tendremos alguna oportunidad nuevamente de estar hablando contigo, no solamente de la parte, los mecánicos, que es algo que hay que mencionarlos, es gente que trabaja, que tiene la camiseta, que lloran cuando uno gana o cuando uno se queda también, a ellos se les debe muchísimo en las competencias. Entonces, hay una red que se mueve alrededor del automovilismo y de cada persona que vamos a tener la oportunidad de poderlos comentar porque ellos también se merecen que se les mencione y que tengan un espacio, porque seguramente a muchos de ellos que son reconocidos los vamos a invitar a este programa entre amigos. Gracias, Luchito, y Gracias, Max. tus palabras finales. No, bueno, gracias, Max. Gracias, César. Sí, bueno, el tiempo es corto, pero podemos conversar cuando quieran. Yo feliz, aparte no hay mucho más que hacer en estos días, así que vamos Bueno, abrígate a bien porque cumplir vemos que nuestras estás con frío, te expectativas. estás tapando, estás que jalas la colcha y seguramente te están jalando las orejas. Ya. Lo han dejado sin silla, lo han dejado sin nada. A Luchito se ha tenido que acomodar como podía. ¿Ah? Va a Un ganar el saludo He para la sueño. pedido familia. pudín de chocolate, o sea que Ah, está qué bien. pena que no se pueda compartir, yo soy dulcero. Muy bien, un placer como siempre hablar contigo, Luchito, un saludo para la familia y gracias a eso también. Y entre amigos, se despide. Hasta el próximo martes con notas interesantes a las 9 de la noche. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Ya les estaremos Gracias, informando. amigos. Nos vemos el próximo martes a las 9. Gracias, Luis. Gracias, César. Gracias, Max. Nos vemos.